Sí, ahí va. En pregrado tenemos 50 generaciones. De repente, hay que nosotros queremos mantenerlo chiquito hasta que nuestros alumnos estén bien colocados y realmente desafíos no queremos más. Pero festival de cine y realizar una película que eso es ahora. Ese parece ser principales así de se llama tiene fe. Siempre social. Para ahí han entrado a la academia, han entrado, pero les voy a mandar una clase de la academia. Sí, claro que sí, salgo con ustedes. Si no, le voy a mandar. Ya está creciendo, ¿y dónde te vas? Qué lindo, ¿no? Ayer me pegó el día con Sebastián Marín. Sí, me dije, amor, Turquía. Muy bien. Ojalá y dijéramos muy buenas tardes a todas y todos. De aquí. Quiero agradecer mucho a la directora de Política Consular por haber aceptado nuestra invitación de estar hoy aquí con nosotros. Y a todas ustedes, creo que lo que queremos con todo esto también es enseñarles que hay muchos espacios donde Chile está haciendo muchas cosas y donde ustedes tienen el deber de continuar con ellas y de posicionarlas para que ustedes también vean que hay otros espacios donde la embajadora de Costa Rica me decía ahora es como donde hay resultados muy concretos y eso es muy interesante. Además de que Marta ha impulsado mucho dentro del servicio el aumentar la participación de mujeres, el tratar de transversalizar la perspectiva de género. De hecho, están por publicar un libro que seguramente les contarás tú. Yo rapidísimo les voy a leer. Marta Vargas es diplomática de carrera del Servicio Exterior de Chile, periodista de la Universidad de Chile, maestría en políticas públicas de la Flaxo, México. Tiene un diploma en liderazgo, inclusión social y acceso a derechos de la OEA y ha estado en muchas de las direcciones, en América del Sur, en el gabinete del ministro, en la embajada de Chile en México, en la embajada de Chile en Canadá, en Nicaragua. Y forma parte del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y es la secretaria del Comité Permanente de Diplomáticas de Carrera, la Comunidad.
Así que, bueno, además de que trabajó antes en los diarios La Nación, y dejo para el final lo más importante, estudió una maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Internacionales, así que es un honor tener de regreso a una de nuestras estudiantes hoy para poder escuchar la experiencia y lo que ha pasado en política consular, perdón. Así que muchas gracias, Marta. Adelante. Muchas gracias, directora, primero por la invitación. Realmente para mí es súper emocionante estar acá de vuelta 25 años después. 25 años después, tengo el honor también de tener a cada una de mis maestras y mis mentoras, la embajadora María Teresa Infante, que me hizo clases acá. Y también nos encontramos posteriormente en la Academia Diplomática. Y en Nicaragua también por un paso para allá. Sí, también, lo recuerdo. Así es que la verdad es que de verdad me siento súper emocionada. También saludo a la embajadora de Costa Rica, y a nuestra invitada también, que estuvo presentando un libro hace poquito acá. Presenta hoy a las 6. Ah, a las 6, ¿no? Porque están todas invitadas también al libro de la profesora Enríquez y la profesora Figaro. Bueno, hizo un buen resumen acá la directora. Yo, desde el ámbito académico, el ámbito laboral, y en el último tiempo, ¿por qué no decirlo?, desde el ámbito del, entre comillas, gremial, porque formo parte del primer comité permanente de mujeres diplomáticas de carrera de Chile, que integramos en este momento 110 diplomáticas de carrera. Ustedes más o menos tenemos un espectro general de aproximadamente 500 diplomáticos de carrera, si no me equivoco, 500 y algo. Y bueno, 110 mujeres integramos este primer comité permanente de diplomática de carrera que formamos, nos engranamos dentro de ADICA. No tenemos una especie de sindicato aparte de mujeres diplomáticas, sino que funcionamos a la par de nuestros colegas varones como un comité asesor en materia de género y también, por qué no decirlo, juntándonos y conversando los temas de nuestra experiencia como mujeres en política exterior y como mujeres diplomáticas, que si bien es cierto es una ocupación cada vez más afortunadamente feminizada, también presenta muchos desafíos porque en nuestra vida como mujeres tenemos ciertos desafíos en nuestro ciclo de vida que siempre están relacionados, aunque no lo decidamos de esa manera, pero siempre están relacionados con el cuidado. Por algún motivo siempre estamos cuidando de alguien y también de nosotras mismas. ¿Ya? Y en este sentido es súper lindo tener la oportunidad de congeniar aquí dentro de mi responsabilidad como directora de política consular dos áreas que me apasionan y que tengo que reconocerlo, no fueron a primera vista, pero sí se fueron desarrollando. Uno tiene que ver con la política consular, que es aquella política dentro de la diplomacia que se dedica básicamente a atender los asuntos de nuestras comunidades en el exterior, ¿ya? A diferencia del área diplomática propiamente tal, ve más bien las relaciones entre los estados y la representación de nuestros países en el exterior, ¿ya? Los consulados también hacemos labores de representación, ojo, ¿ya? Pero principalmente nos enfocamos en la atención y la asistencia consular, según lo que está marcado en la Convención de Viena y en la normativa para efectos de Chile principal de reglamento consular y de otras normativas, digamos, afines, ¿ya? Quiero señalarles que la historia de nuestras mujeres en la diplomacia, que no es el tema al que me voy a referir, pero lo quiero poner como contexto, es igual de difícil que en todas partes del mundo, ¿ya? Ha sido igual un reto, un desafío, un camino que se ha hecho de a poquitito y que seguimos siendo, en términos porcentuales, menos que nuestros colegas varones, ¿ya? Solamente les voy a dar unas cifras del escalafón del servicio exterior de principios de este año, que se ha ido modificando pequeñamente, pero les va a dar una idea general. En este momento existen 24 embajadoras, o sea, mujeres que ostentan el cargo de embajadoras fuera de Chile, una ministra consejera, estamos hablando en el escalafón, para los que no están familiarizados, como de lo más importante en términos jerárquicos, hacia abajo. Una ministra consejera, 20 consejeras, entre las cuales me cuento yo, 21 primeros secretarios, 39 segundas secretarias, 26 terceras secretarias y 13 terceras secretarias de segunda categoría, que son las alumnas recién egresadas de la Academia Diplomática, ¿ya? Es un universo que sigue siendo minoría dentro de un ámbito que tradicionalmente ha sido llevado bajo la responsabilidad de nuestros colegas varones, ¿ya? Tenemos un país que, como ustedes saben, tiene acuerdos internacionales. Muchos de estos acuerdos, tratados internacionales, honran el respeto a los derechos humanos y de manera muy específica el respeto de los derechos humanos de nuestras mujeres, ¿ya?
En este sentido, la perspectiva de género se ha interiorizado en todo nuestro quehacer institucional dentro de MINREL y de manera muy específica, ya a partir del 2023 y el 2024 de manera más concreta, se han identificado algunos temas prioritarios que tomaron el nombre de política exterior feminista. Estos temas prioritarios, el objetivo ha sido transversalizarlo en toda la institución, ¿ya? Y por aquí voy a nombrarles algunos de los temas. A ver, no veo bien. Es para allá. Perdón. Ahí están los temas prioritarios de la política exterior de Chile, la generalidad, ¿ya? Derechos humanos y fortalecimiento de la democracia con foco en la igualdad de género. Promover la erradicación y la eliminación de la violencia de género. El empoderamiento y la mayor representación de nuestras mujeres, ¿ya? En términos de lugares de toma de decisión. La agenda Mujeres, Paz y Seguridad, comercio y género, cambio climático y género, agenda digital, ciencia, tecnología e innovación y el sistema integral de cuidados. Si bien es cierto, en nuestro ámbito de política consular se ha enfocado bastante en la materia de la prevención de la violencia de género, puedo decirles que cada uno de estos temas generales que les he señalado están inscritos en algún ámbito de nuestro quehacer de política exterior como Cancillería de Chile, ¿ya? No se retrata solo el tema de la violencia. Seguimos en la introducción y en la parte general de cómo se ha planteado nuestra política exterior feminista a partir del, digamos, el plan de acción del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Se despliegan los siguientes ámbitos, en el ámbito multilateral, ¿ya? Vale decir, en la participación y en la promoción de ciertos temas que son de interés de nuestro país con ciertos grupos, digamos, afines, que tienen que ver con la defensa valórica de los derechos humanos y la protección de los derechos de las mujeres en los contextos internacionales, en los grandes foros multilaterales. En el ámbito bilateral, manteniendo y proyectando estos temas dentro de la agenda de las conversaciones entre los países. En el ámbito de las relaciones económicas internacionales, eso es un ámbito que básicamente lo lleva nuestra, antes se llamaba Dirección, siempre se me olvida el nombre, ¿cómo se llama? Nuestra subreina, digamos. El ámbito consular, que es el ámbito en el que nos vamos a concentrar de esta charla. El ámbito institucional, que es lo que tiene que ver con las típicas preguntas que se hacen, pero yo no me voy a meter en digamos, que cuántas mujeres en servicio exterior, es muy difícil, cuáles son las dificultades que se enfrentan, se siente discriminación o no. Eso se está trabajando en un ámbito institucional a través de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Y el ámbito de la cooperación internacional también con enfoque a la perspectiva de género, ¿ya? Para seguir adelante y seguir entrando en materia del área consular, que también es un tema que muchas veces la gente o el común y corriente no lo reconoce o no lo sabe distinguir. Cuando uno va al exterior o está acá en Chile y ve una representación, ve una embajada y piensa en un embajador y probablemente piensa en cócteles, probablemente piensa en algunas situaciones súper así como nice, diría la embajadora, o misiones secretas que nadie puede saber. Siempre hay como toda una fantasía alrededor del trabajo diplomático, que sí puedo decirles que en parte sí, hay una parte entretenida, ¿no? Y es como, pero también tiene mucha parte de fantasía. En el día a día trabajamos de manera muy seria con diferentes ámbitos que, como bien lo conversábamos antes de la charla, son súper prácticos. Y si bien es cierto, a veces uno dice, ¿qué tiene que ver la política exterior con una política pública? ¿En qué momento una política exterior eventualmente puede tener algún impacto en el día a día de las personas? Vamos a tratar de irlo develando con esta plática, como dicen en México. ¿Cierto? La introducción, para quienes no saben, en Chile, según el reglamento consular, los consulados profesionales, o sea, que están encabezados por personas del Servicio Exterior de Chile, pueden ser consulados generales, particulares o secciones generales, perdón, secciones consulares. Y su diferencia en términos muy generales tiene que ver con el rango de la persona que lo está encabezando y la manera en que también fueron acreditados en donde están, ante el país donde se están ejerciendo las representaciones, ¿ya? Entonces tenemos los consulados generales que están a cargo de una cónsul general, que tienen capacidad de decisión sobre consulados particulares o consulados honorarios, que después se los voy a explicar someramente.
para que más o menos entiendan cómo se configura nuestra red consular en el exterior. Los consulados particulares están a cargo de una cónsul particular y los jefes directos solo son las cónsulas generales. Un ejemplo de eso que podría darles de manera muy práctica, en Buenos Aires tenemos un consulado general y hay algunos consulados particulares que dependen administrativamente del consulado en Buenos Aires, por ejemplo, Mar del Plata, ¿ya? Que no es un consulado general, pero administrativamente depende de Buenos Aires y así en otras representaciones. Y las secciones consulares son oficinas consulares que forman parte de una embajada, ¿ya? Normalmente están acreditadas en algunas en ciudades capitales de países más grandes y pueden estar encabezados por un funcionario diplomático que indistintamente ejerce su rol de cónsul como jefe de la oficina consular y al mismo tiempo desempeña labores como diplomático. Algunos ejemplos de estos son en Washington, tenemos una sección consular, ¿ya? Cuyo diplomático, cuyo jefe de sección consular, al mismo tiempo se desempeña como diplomático en la embajada, ¿ya? Lo mismo pasa en Canadá y en otras ciudades, me parece que en Brasil también. Claro, tenemos una sección consular y tenemos consulados generales en Río, en Sao Paulo, ¿sí? Ya, la red consular, ahora yendo a la materia de nuestra representación en el exterior, tenemos 115 oficinas consulares. De estas, 48 son consulados generales, 6 son consulados particulares, o sea, dependen de los generales, y 61 secciones consulares que están como metidas dentro de la embajada, ¿ya? Adicionalmente, aquí tenemos una red que es impresionante. Yo no sé si ustedes han escuchado la labor de nuestros cónsules honorarios en el exterior. La red de cónsules honorarios en el exterior es mucho mayor que nuestros cónsules de profesión. Tenemos 167 consulados honorarios en lugares diversos del mundo que dependen directamente de las misiones en donde están acreditados, digamos, los países. Los cónsules honorarios son personas que no reciben remuneración del gobierno de Chile, ejercen labores de representación y en algunos casos, en el caso específico de 18, pueden incluso ejercer como ministros de fe pública autorizados para firmar, ¿ya? Y son personas que pueden ser o no de nacionalidad chilena, normalmente son de la nacionalidad del país donde están, que tienen buenos contactos y que apoyan las labores de nuestras misiones en el exterior, tanto en la representación como en la protección y auxilio a chilenos en el caso de que sea necesario, ¿ya? Tenemos cónsules en lugares tan exóticos, por decirlo de alguna manera, como está Tahití, y está Curazao, y tenemos lugares, tenemos cónsules, Surinam también, sí, tenemos cónsules honorarios que también apoyan muchísimo nuestro trabajo consular, como les explicaba. Hay lugares donde a veces uno dice, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Sí, siempre escribiendo pasa a veces un huracán o hay alguna situación de conflicto bélico y hemos tenido mucho apoyo de estas personas que existe hoy en día la honorabilidad, digamos, y la buena voluntad de servir a un país incluso ajeno a las personas por la honra de representarnos en el exterior, ¿ya? Así que esto también se lo explico porque van a echar la política consular para que también entiendan cómo se despliega nuestra labor en el mundo y cuáles son nuestras redes para poder llegar a todos estos rincones. Vamos a hacer ahora el clic de cómo se engarza la política exterior feminista en el ámbito consular, ¿ya? En el ámbito consular me voy a concentrar en 3 puntos bien específicos que tienen que ver con el fortalecimiento de la atención consular y derivación de casos de violencia de género, la transversalización del enfoque de género en toda nuestra área consular y el fortalecimiento a nuestras capacitaciones sobre temas de género y diversidad. Como les expliqué, la puesta en marcha de la política exterior feminista es bastante amplia y para quienes han estudiado los temas de género, lo más importante es que es transversal. No se enfoca solamente en un área, pero para efectos prácticos, dentro del ámbito consular, me voy a referir a estos 3 puntos específicos que se están fortaleciendo y se están fortaleciendo con acciones concretas, además de el contar con algunos recursos que provienen del Ministerio de Mujer y Equidad de Género, en algunos casos bien específicos, ¿ya? Respecto del fortalecimiento de la atención consular y de derivación de casos de violencia de género, me quiero detener un poquito en esta parte y voy a hablar más bien de mi experiencia, ¿ya? Aquí nos vamos a salir un poquito de la normativa y de la política escrita como política pública.
Una bajada súper práctica y súper necesaria ha sido sensibilizar sobre la materia a todos nuestros funcionarios en el exterior, incluyendo también los contratos locales que prestan una tremenda ayuda a nuestros cónsules. Dentro de mi carrera como diplomática del servicio exterior, que ya voy a cumplir 23 años, podría decir que la mitad me ha tocado atender casos consulares, tanto en gestiones consulares como cónsul general. Mi última destinación fue en Ciudad de México. Y digamos, ahí tuve una experiencia bastante importante en materia de situaciones de violencia que afectan lamentablemente, ahora sí que no solo a mujeres, sino que en un entorno en donde en la generalidad hay una posibilidad de estar involucrado o ser víctima de alguna situación de violencia. Normalmente cuando llega una persona que es víctima de una situación de violencia a un consulado, uno la va a atender, pero uno, ni siquiera la persona en muchos casos sabe muy bien que está siendo víctima. A veces tampoco sabe muy bien qué es lo que le está pasando, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que hacer las veces ya de psicólogo o más bien de invocar todas esas cualidades humanas de empatía para poder entender qué es lo que le puede estar pasando a la persona que uno ve, ¿ya? Hay situaciones que son complejas de expresar, situaciones que aparentemente parten con la solicitud de un documento de viaje o la solicitud de un pasaporte de emergencia, y cuando uno conversa un poco más con la persona, se da cuenta que está involucrada en alguna situación de violencia, que puede ser violencia física, pero también puede ser violencia económica o violencia psicológica, como ustedes bien saben. A veces las personas le dicen, pero ¿por qué tú no tienes tu pasaporte si tú lo tenías? Y te empieza a conversar de que sí, que la persona, su pareja, no quiere que viaje de vuelta a ver a su familia y le ocultó los documentos, o en algunos casos también me tocó atender situaciones de que derechamente le rompían los documentos para que no pudieran, o les hacían algún tipo, o las amenazaban. A veces ni siquiera era un tema de que la situación fuera real. Ellas vivían una constante amenaza de que por estar ilegal en el país iban a ser denunciadas, ¿ya? Entonces, finalmente, cuando llegan a pedir un apoyo al consulado, normalmente no saben muy bien por dónde empezar y tampoco no saben qué tipo de apoyo uno les puede prestar, pero intuyen que puede ir por el camino de la orientación. Durante mucho tiempo, y ahí sí que no solo yo lo cuento por mi experiencia porque a mí me tocó ver casos incluso de días, no solo en México, en mi experiencia en Nicaragua también tuve personas que venían perseguidas por las maras, que había que darle una atención rápida y oportuna. En ese momento uno actuaba con bastante empatía, estoy hablando de 10 años atrás, con intuición, con humanidad, con las bases que uno podía tener también del aspecto normativo, de lo que correspondía a la protección consular, pero créanme que habían cosas que normalmente, como digo yo, los casos consulares son súper surrealistas. Habían cosas que se salían un poco del margen de la normativa y había que actuar rápido. Había que actuar rápido porque uno se daba cuenta que corría riesgo la vida de una o varias personas en la situación, y en algunos casos también corre riesgo de los menores de edad que están a cargo de la persona que puede estar siendo víctima de una situación. ¿Qué es lo bueno de este tema? De estar reconociendo y de estar en esta etapa de la historia que probablemente si alguno de ustedes postula a la Academia Diplomática o le toca trabajar en algún organismo de derechos humanos o alguna representación de Chile, al estar reconocido y reconocido de manera práctica nuestra responsabilidad como agentes del Estado de actuar, se nos están dando, primero, mayor capacitación, mayor conocimiento, y segundo, mayores recursos para poder ir en ayuda de las personas que nos están necesitando en el exterior, como las que se acceden a pedir algún tipo de protección consular, o de los países donde estamos destinados nos dicen, llegó una persona con tal tema, dice que es chilena, o su hijo es chileno, está pidiendo ayuda, te lo podemos derivar al consulado. En este momento ya existen protocolos para que no actuemos tan instintivamente, sino que tengamos una manera más profesional de abordar estas situaciones que son fuertes tanto para la gente que la está viviendo como para las personas que ejercen los cargos de primera asistencia en la ventanilla del consulado y los cónsules, ¿sí? Entonces, como les explicaba, esto se empezó a ordenar o protocolizar entre el 2023 y el 2024, y esto implicó también un levantamiento de datos, cosas que aunque ustedes no lo crean, se atendían pero no se contabilizaban. Incluso no existe un sistema
en este momento existe un sistema en línea que se llama el sistema de atención consular. Y uno va ingresando así por números, porque está asociado a la atención consular. Entonces, no sé, este mes capturamos 20 pasaportes. 20 pasaportes, arancel se pagó tanto. 4 autorizaciones de viaje a menores de edad, ya, actuaciones, sí. Otra, qué sé yo, actuaciones al registro civil o actuaciones notariales. Tienen un número. Pero cuando uno realizaba una atención consular, no tenían número. Entonces luego te decían, oye, pero si es un consulado que trabaja muy poco, dice que tiene 50 actuaciones en el año. Sí, claro, pero esas actuaciones no revelaban la cantidad y lo intenso que podía ser una asistencia social relacionada con el ámbito de la violencia, de manera muy particular de la violencia contra las mujeres. ¿Ya? Entonces podemos decir que el año pasado se atendieron contabilizados 122 casos en los consulados, 84 casos fueron ingresados durante el año pasado y 38 eran casos de arrastre. Este es otro tema que ustedes tienen que saber bien. Un caso social en general, aunque uno lo quiera contabilizar y resolver, no necesariamente se resuelve en el momento. ¿Ya? Como todos estos círculos de situaciones de violencia, sobre todo cuando están relacionados con parejas, que a veces las parejas no solo son los proveedores de dinero, sino que también hay un vínculo emocional con la misma, lamentablemente tienden a ser recursivos en el tiempo. ¿Ya? Y personalmente me tocó tomar casos que incluso venían de cónsules anteriores y cuando yo dejé mi cargo, siguieron en la línea de tiempo, porque son casos recurrentes, lamentablemente recurrentes en el tiempo. ¿Ya? Pero bueno, ahí tenemos los 38 casos de arrastre que se contabilizaron desde 2023. Como les explicaba, a partir de la definición de metas previamente señaladas, el Consulado de Chile en el exterior y el personal han recibido orientaciones claras respecto de la materia que han visibilizado una labor muy importante para prevenir la violencia en contra de nuestras connacionales. ¿Ya? A ver, como les explicaba, el ámbito consular es súper amplio, pero nuestra Dirección de Asuntos Consulares se divide en 4 áreas de trabajo bien específicas. Una es la División de Política Consular, que es la que yo estoy encabezando en este momento. La otra es la comunidad de chilenos y chilenas en el exterior, se conoce como DICOEX, ¿ya? La otra es el área de migración. Y la otra, que no es menos importante para este caso, pero la dejé para el final, es la de servicios consulares. ¿Ya? En el área de política consular, que es justamente el área donde yo tengo ya me desempeño así como un año como directora, nosotros nos encargamos de diseñar, proponer y coordinar y ejecutar la política del Ministerio en materia consular y de protección de derechos e intereses de los chilenos en el exterior. ¿Ya? En este sentido, y de manera muy resumida, puedo señalar que dentro del ámbito que nos toca a nosotros a nivel de negociación de acuerdos en el área consular, incluimos los asuntos de género como parte de las agendas de las comisiones de asuntos consulares que tenemos con varios países, básicamente de América Latina. ¿Ya? Tratamos de que siempre el tema de género esté presente y sea debatido en nuestros encuentros. Asimismo, los memorandos de entendimiento que se firman con las contrapartes a nivel bilateral, que se incluyen alusiones directas a las mujeres y a sus diversidades. Algunos ejemplos de eso son memorándum que se han firmado con Bolivia, con Brasil, con México, Países Bajos y otros países. ¿Ya? También sumamos en las propuestas de negociación a los acuerdos de Working Holiday, que están súper famosos en este momento. Aprovecho de pasar la propaganda, que también está dentro de mi área de responsabilidad, y lanzamos un sitio web, una plataforma, que entrega bastante información de los mismos. Y la pueden mirar a través de consulado.gov y llegar a ella. Si quieren información para poder aprovechar algunos de estos acuerdos de Working Holiday que permiten viajar y conocer, hacer un intercambio cultural con 19 países del mundo en este momento. ¿Ya? Y están enfocados para jóvenes entre 18 y 30 años. Esa es una de las áreas que se negocia en el departamento bajo mi responsabilidad. Y al momento de negociar, que también es trabajo diplomático, una de nuestras digamos, mandatos es que se incluya, y al hacer el análisis se incluyan aspectos de perspectiva de género. ¿Cómo lo incluimos? Preguntarán ustedes. Es súper práctico. Cuando se hace una ronda de consultas internas ante la pertinencia y el interés de un país X por suscribir uno de estos acuerdos,
nosotros en la interna hacemos diferentes preguntas con diferentes consideraciones, pero una de esas tiene que ver con, ¿tendríamos capacidad de atender, dado el caso de que este país presenta un interés súper masivo de chilenos viajando al exterior? ¿Nuestra red consular estaría preparada para atender eventuales accidentes, huracanes, terremotos, conflictos bélicos, teniendo una gran cantidad de jóvenes chilenos en el exterior? Es una de las preguntas pertinentes que se hace. Para eso mandamos una comunicación oficial a nuestras embajadas y consulados para tener la evaluación in situ. Hay que reconocer, como les explicaba, que si bien es cierto tenemos 115 consulados de profesión, también tenemos muchos lugares descubiertos porque humanamente, en términos de recursos humanos, no somos tantos, ¿ya? Entonces sería súper irresponsable firmar acuerdos por firmar, sin tener la garantía de que vamos a estar alentando que chilenos vayan para afuera y que extranjeros vengan para acá, sin tener una red consular que les pueda dar el apoyo correspondiente, ¿ya? Otra consideración política que también se ha levantado y que se pregunta a nuestras embajadas del exterior es el interés real del país que nos está pidiendo firmar un acuerdo de esto, porque sean efectivamente vacaciones o trabajo temporal, digamos, por 1, máximo 2 años, y se nos han enviado alertas de que ese país tiene digamos, alguna sospecha de que se podría utilizar este acuerdo para un tráfico de personas o un trata de mujeres, o situaciones que tenemos que evitar, digamos, de acuerdo a nuestros compromisos responsables de movilidad humana, ¿ya? Así que no sé si queda claro, porque suena muy abstracto decirlo cómo lo vamos a sumar en Working Holiday. Se los traté de ejemplificar para que tuvieran una idea de cómo la perspectiva del género va en este caso siendo súper importante y siendo súper integrada en nuestras materias de negociación. También dentro de la división política consular realizamos un seguimiento a las buenas prácticas de otros países en materia de atención a mujeres víctimas de violencia. Esperamos efectuar de aquí a fin de año un encuentro con consulados afines a la materia. Somos súper admiradores de la labor que está realizando México y que tiene instalada una ventanilla de género en, ¿cómo se llama?, en sus consulados, mayormente los que tienen representación en Estados Unidos, ¿ya? Así es que la idea sería que de aquí a fin de año podamos realizar un encuentro con embajadas y consulados amigos de quienes podamos aprender buenas prácticas en materia de asistencia consular. Y finalmente les puedo mencionar que también la división de eso está trabajando, ha trabajado antes de que yo llegara, por cierto, en la modernización del nuevo reglamento consular. Tenemos un reglamento consular que es el que nos rige ahora, que fue escrito en el año 1977. Por razones obvias, en ese momento no era posible visualizar la situación en la que estamos ahora, que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de las nuevas tecnologías, con el tremendo desplazamiento que hemos tenido de chilenos que están viajando en este momento a distintos lugares del mundo, y por supuesto con la perspectiva de género que se ha ido integrando paulatinamente a medida que hemos ido evolucionando en la historia. La idea es que ese nuevo reglamento consular cuente con consideraciones de género y definiciones relacionadas con la materia. ¿Un fantasma? No, el fantasma es nuestro equipo técnico. Ya, no, Cote, es que son ellos. Cote, no sé, son ellos. Okay. Bueno, este nuevo reglamento consular, que tiene el nombre de decreto 16 del 2023, está en momento de toma de razón por parte de la Contraloría. ¿Sí? Eso con respecto a la división de política consular. La comunidad de chilenos en el exterior. En el año 2023 y 2024 se realizaron encuentros con comunidades de chilenos residentes en Lima, en Orlando, en Ciudad de México y en otros lugares del mundo con el objetivo de difundir la política exterior feminista. También en esta línea de difusión activa de nuestra política exterior feminista, la edición 166 de la publicación Chile Somos Todos se dedicó a la misma. Aquí puse la portada. Y aunque ustedes, es un boletín, realmente es un boletín muy a la antigua. Los que han estudiado comunicaciones acá lo verían y dirían, pero esto, ¿por dónde? Aunque ustedes no lo crean, es un boletín que la comunidad espera con mucha ansia en el exterior. A veces se incluyen entrevistas a las personas que viven fuera de Chile, a los chilenos destacados, y algunos temas que nuestra diáspora, como se está ocupando ahora el concepto diáspora o comunidad chilena en el exterior,
lo espera con mucha ansiedad y es súper importante que se haya dedicado una edición exclusiva a la discusión de la política exterior feminista, porque al final del día, básicamente nuestras chilenas del exterior, la idea es que están informadas de que ellas pueden concurrir a un consulado como un lugar seguro, ¿ya? Como les explicaba hace un ratito, cuando una persona está en el exterior, normalmente no cuenta con redes de apoyo. En la vida de la gente migrante en el exterior y también de los turistas, ¿por qué no decirlo? Porque a un turista también le puede llegar a pasar una situación de esta. No saben muy bien a dónde recurrir, a dónde pedir apoyo, orientación. A veces no conocen el idioma del país donde están. A veces las personas que pueden ser sus redes afectivas se transforman en sus enemigos, porque son básicamente sus violentadores, ¿no? Y estamos hablando tanto de parejas como eventuales relaciones laborales que tienen que ver con maltrato a las personas que están en el exterior. Y se sienten súper indefensas, y en el fondo la idea de esta sensibilización y expresión de que el consulado puede ser un lugar de apoyo está en esta línea, de que la información y la formación de redes, por lo demás, también haga de conocimiento de nuestras connacionales que pueden concurrir a los consulados y pedir la orientación que puedan corresponder, que esa orientación se puede derivar idealmente dentro del propio país donde está ocurriendo la situación, porque es lo más rápido, pero si no es posible y eventualmente se evalúa, de esta manera la persona puede llegar a ser, digamos, devuelta, por decirlo de alguna manera, a Chile con redes de apoyo acá, ¿ya? Pero como les expliqué, son trabajos de mucha sensibilidad, de mucho profesionalismo y que no necesariamente se resuelven de un día para otro, ¿ya? Tienen bastante tiempo. Aquí hay una cosa súper novedosa, que es el desarrollo de herramientas tecnológicas tales como consuladocontigo.gov.cl. En este momento yo veo que la mayoría de las que estamos acá tenemos el teléfono celular cerquita. Yo las invito en algún momento a que puedan explorar este sitio y que empáticamente se pongan en el lugar de una persona, o ustedes mismos, quizás alguna extranjera que esté sufriendo una situación de violencia y no sabe a quién recurrir. Y además, tampoco la idea es que, a ver, hay situaciones de violencia en donde las personas realmente no se pueden desplazar, ¿ya? Y que realizar llamadas telefónicas también puede ser una situación que pone en peligro su integridad. La idea de desarrollar herramientas tecnológicas, y por eso les explicaba que la transversalización de la perspectiva de género implica desafíos creativos y desafíos que van más allá de solamente el reglamento consular o solamente lo que podemos hacer normativamente. Ocupar estas herramientas que nos dan los teléfonos celulares o los computadores, el acceso a Internet, también acerca a nuestros connacionales en el exterior la orientación y los servicios que ellas pueden estar necesitando en ese momento, ¿ya? Se desarrolló una aplicación para dispositivos móviles que se llama Voy Contigo, que permite georreferenciar a las usuarias indicando los datos de contacto de los consulados de Chile más cercanos a su ubicación, para que ellas puedan ir concurriendo. Okay. En el área de migración, como les explicaba, aquí volvemos al ámbito multilateral y a la discusión de las grandes ideas que tienen que ver con la protección de los derechos humanos y de manera muy específica de la protección de las mujeres que puedan estar sufriendo alguna situación de violencia, ¿ya? Reforzamos la posición histórica de nuestro país de incluir el enfoque de género y las diversidades de los distintos espacios relacionados con temas migratorios en los que participamos. Un ejemplo de eso fue que en el año 2023 Chile ejerció la presidencia pro tempore del proceso de Quito, la 9ª ronda, en la cual se aceptó la aplicación de los trabajos ya avanzados en materia de género y diversidades. Y después, en el marco de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, la temática de género estuvo presente con mayor ímpetu a partir de una declaración anterior, se había firmado acá en Santiago en el 2015, ¿ya? En la que se llamó a considerar el enfoque de género en el diseño de los programas e iniciativas de los países miembros que visibilizaran la situación de las mujeres, niñas y adolescentes migrantes. Y otro ejemplo de posicionamiento del tema de género consular en el ámbito migratorio tiene que ver con la presentación de Chile de 22 compromisos dentro del Foro Mundial, del segundo Foro Mundial sobre Refugiados. De estos 22 compromisos a ser cumplidos en el 2027, 5 se encuentran relacionados directamente con materia de género, ¿no?
Eso es en el ámbito, podríamos decirlo, de la negociación de las grandes ideas, posicionando la perspectiva de género dentro de los procesos migratorios internacionales y el discurso coherente del tiempo de defensa de los derechos humanos en nuestro país. ¿Ya? Llegamos al área de servicios consulares, el área que tiene la sigla de DICER en nuestra Cancillería, en la otra gran división que integra nuestra Dirección de Política, perdón, Dirección General de Asuntos Consulares. En el área de servicios consulares se dispuso una dupla psicosocial, o sea, una psicóloga, un asistente social, que pudiera atender a mujeres víctimas de violencia de género en el exterior. Ese es uno de los grandes temas que teníamos en los consulados hasta hace un tiempo, porque como les explicaba, la importancia y la responsabilidad de la o el cónsul es súper delicada, porque al final del día uno atiende seres humanos, y atiende seres humanos que están en una situación de un alto estrés. Entonces, pasaban varias cosas. Que ese alto estrés, si uno no está preparado para resistirlo, se te traspasa el estrés a ti como funcionario público. Tú sabes que tienes la obligación de orientarlo y de atenderlo, pero no necesariamente tienes las herramientas para hacerlo, ¿ya? Entonces la existencia de esta dupla psicosocial ha llegado a ser un ámbito de apoyo, porque ya después de una primera acogida consular se puede derivar a dos personas que están en Santiago y que vía remota, nuevamente, aprovechando las ventajas de la tecnología, pueden ir atendiendo, orientando a las personas que están sufriendo alguna situación de violencia, pero también acá en Santiago. Piensen ustedes que cuando una persona está en una situación de violencia, eventualmente se afecta su núcleo más cercano afectivo. Las familias normalmente están acá y cuando llegan a enterarse sufren mucha angustia porque no saben realmente en qué puede terminar la historia que se les está relatando desde el otro lado del planeta, ¿ya? La dupla psicosocial hace un trabajo muy importante de contención y de orientación también para las familias acá en Chile. Como les explicaba, se brinda acompañamiento a las familias de las víctimas, a las mujeres y también a los funcionarios consulares, bajo el entendido de que la presentación de un caso violento ante una persona que realmente no tiene la preparación puede implicar una afectación emocional en su día a día, ¿ya? O sea, escuchar una experiencia traumática no solo implica la responsabilidad de que uno va a tener que orientar de manera correcta a la persona que la está sufriendo, sino que también eventualmente puede, a personas que no sabemos en qué situación emocional están, a veces también la gente que puede trabajar en el consulado puede llegar a ser víctima de violencia en su ámbito interno. Y atender a otra persona víctima de violencia puede gatillar en ellos situaciones emocionales complejas, ¿ya? Entonces, no es tan sencillo, por eso es necesario, dentro de lo responsablemente posible, brindar acompañamiento en la materia. También se está trabajando en el levantamiento de datos de atención desagregados por género. Nuevamente lo que les decía, o sea, hasta hace un tiempo nosotros atendíamos casos, pero no se desagregaba por género, por lo tanto no podíamos saber qué impacto tenía esta situación dentro de la red general de atención social, ¿ya? En el año 2023, especialistas de la Universidad de Concepción elaboraron un diagnóstico integrado respecto a la atención a las mujeres chilenas en todas sus diversidades que habían sido víctimas de violencia de género en el exterior, y también nos apoyaron con el desarrollo de varias capacitaciones a nuestra red consular que se desarrollaron de manera remota, ¿ya? Y vamos a entrar a la otra área del ámbito consular, la tercera parte, que justamente tiene que ver con una meta de fortalecimiento de capacitaciones sobre temas de género y diversidad. La Dirección General Consular trabajó fuertemente en la elaboración de un protocolo de atención consular en materia de adopciones irregulares o forzadas que fue circulado en toda nuestra red consular como una herramienta de atención ante un tema que eventualmente pudiera ser nuevo dentro de los requerimientos de nuestros tutelares en el exterior. Lo mismo con la capacitación de la red consular en materia de atención a víctimas, que fue desarrollado de manera profesional con psicólogos y con expertos también de la PDI y fue dirigido a nuestra red consular en el exterior. También se circuló una resolución exenta con instrucciones específicas de atención a los usuarios con enfoque en derechos humanos. Y algo súper interesante que también a mí me tocó inaugurar en México
que fue acorde con la nueva normativa del registro civil de Chile, la posibilidad de que las personas que así lo estimaran pudieran solicitar su cambio de nombre y sexo registral, ¿ya? Realmente ahí es cuando uno se da cuenta que el trabajo, que a veces se dice, bueno, tú estás trabajando firmando papeles todo el día, ¿no? Cuando uno firma cierto papel y la persona realmente te cuenta todo el proceso que tuvo que pasar antes de llegar a recibir su identidad con el nombre que él o ella estaba esperando desde hace muchos años y que le implica poder renovar sus papeles de visa, de trabajo, declaración de impuestos, existir legalmente con el nombre que se está identificando, con su identidad finalmente, te das cuenta que a veces firmar un papel le puede cambiar la vida a las personas. Y la responsabilidad que tenemos nosotros, te lo digo tenemos, todavía tengo puesto, digamos, mi capa como cónsul, es justamente saber que todos los papeles tienen que ver con un acto vital de alguien. Por lo tanto, no es banal estar revisando, viendo que los procesos se ejecuten bien en tiempo y forma, se ejecuten de manera correcta, porque también de nada sirve, de alguna manera, realizar un proceso consular y hacerlo mal, porque al final del día puede traer más problemas para la persona que lo está pidiendo que una solución. Y cuando te das cuenta que de verdad le cambias la vida y hay personas que te dicen, no sabe cónsul cuánto tiempo he estado esperando este momento, ahora voy a poder arreglar mis papeles, voy a poder hacer esto, voy a poder existir, voy a poder tributar en el sistema, voy a poder empezar a cotizar para tener jubilación a nombre de la persona que realmente soy. Te das cuenta que son cosas súper importantes. Esto está muy nuevito, lleva, si no me equivoco, 2 años recién. En algunos consulados todavía no se ha realizado. Como es un proceso nuevo, es necesario hacer un manual, ¿ya? Para que todos nuestros funcionarios consulares sepan cómo hacerlo y también tengan la idoneidad, la sensibilidad de hacerlo de manera correcta para que sea un trámite que al final del día sea exitoso y no sea más bien un nuevo problema para una persona que ya viene dando muchas batallas en su existencia, digamos. Y finalmente, y de manera muy somera también, en el mismo sentido, se hizo un protocolo de atención consular a las personas para atender en materia de trata de personas, ¿ya? Y este protocolo incluye, además de la situación de la víctima, la interrelación con todos los organismos de protección que pueden estar relacionados en el país en donde uno está trabajando, que normalmente pueden ser agencias de migraciones, pueden tener que ver con las policías, pueden tener que ver con municipalidades, en todo orden, digamos, jerárquico de atención de algún estado. Tenemos un manual para que nuestros cónsules sepan cómo actuar y cómo poder atender oportunamente estas materias. Como cierre y conclusiones, les puedo decir que muchas de estas actividades han sido posibles. Sí, conclusiones. Muchas de estas actividades fueron posibles gracias al aporte del financiamiento. No les voy a decir todos los detalles porque tampoco viene al caso, pero aquí hay fondos concursables del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que han permitido que muchas de estas metas se hayan ido cumpliendo y esperamos que se puedan ir cumpliendo también a medida que vaya pasando tiempo. Lo conversábamos también hace poco, tenemos el orgullo de decir que a partir del 28 de agosto comienza formalmente a funcionar dentro de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores una división de género, ¿ya? Que está encabezada por profesionales preparados en la materia, por 2 colegas del Servicio Exterior, una funcionaria profesional y una abogada experta en materia de derecho a la mujer. Y tenemos grandes expectativas nosotras, digamos, como mujeres del Servicio Exterior, en cómo se va a permeabilizar estos valores que tienen que ver con la perspectiva de género dentro de nuestra Cancillería, ¿ya? Y también, por supuesto, cómo se mantiene en el tiempo nuestro discurso coherente de defensa y promoción de los derechos de las mujeres en el ámbito multilateral y bilateral. También es una gran responsabilidad que va a asumir nuestra colega, que ya está asumiendo por lo demás, ¿no? Sí, ya está en plenitud trabajando. Vamos haciendo camino al andar, buscamos seguir reforzando la atención consular a través del perfeccionamiento de servicios psicosociales y agregando a ello también la orientación jurídica. Piensen ustedes que la orientación jurídica que podemos dar acá en Chile no necesariamente es exactamente la misma de los ordenamientos jurídicos en los países donde estamos destinados. Ese también es un desafío, ¿ya? Es un desafío que exige mucha preparación de nuestros cónsules en el exterior para poder entender cómo funciona y tratar de buscar el camino más efectivo de protección posible dentro del ámbito donde estamos destinados, que a veces puede tener incluso
desafíos culturales más que normativos, ¿ya? Les decía que todas estas metas se van a ir cumpliendo en la medida que tengamos una red consular informada, sensible a nuestro rol en tanto prevención de violencia y asistencia oportuna. Y creo que es súper importante esta instancia de que personas en momentos de formación en materia internacional puedan asumir el enfoque de género dentro de su tarea. Ustedes son las que primero van a tener la posibilidad de comprender empáticamente, sin prejuicio de que tenemos colegas que sí lo han comprendido y que son grandes aliados en la materia, pero creo que nosotras tenemos la responsabilidad básica de seguir poniendo dentro de la agenda, y me encanta decir dichos mexicanos al día, no quitar, Muy bien, uno que aprendió, eso hace muy bien. sí, no quitar el dedo del renglón, me decían en México. Cuando había que mantener la atención en una materia, me decía, señora cónsul, por favor, ayúdenos a no quitar el dedo del renglón. Y yo lo entendí porque es súper gráfico. Yo creo que la materia de género dentro de la política exterior, cualquiera sea el ámbito en el que ya nos sigamos desarrollando, tenemos la tremenda responsabilidad de mantenerla presente siempre, ¿ya? Y dar la pelea y ser creativas también, ser creativas en cómo. En cómo. Yo creo que estos ejemplos que les mostré de las aplicaciones móviles y otras cosas, desarrollo tecnológico, también tenemos un mandato como gobierno de Chile, que es mi otro tema de interés, en materia ¿cómo se llama?, de la transformación digital. Como funcionarios públicos tenemos un mandato tremendo de transformación digital y hay que ver cómo estos temas de género se tienen que ir incorporando, porque también son temas, la digitalización es un tema que tradicionalmente ha estado en manos por una cosa de sesgo y derecha de varones, y tiene una sensibilidad que es más bien varonil. Bueno, tenemos que ver cómo encarzamos estos desafíos que nos pueden ayudar, que pueden ser herramientas súper útiles en materia de protección de los derechos de nuestros connacionales en el exterior, ¿ya? De acercamiento donde no podemos llegar. Eso sería, Dorotea, no sé si me pasé del tiempo. No, está perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que lo que dice Marta además es muy importante en no quitar el dedo del renglón y que nadie nos lo mueva tampoco, porque ese es el otro riesgo que hay. Así que no sé si tienes un pequeño espacio para conversar. Sí, por supuesto. Sí, lo que... Y para que te hagan preguntas. Ahora guardo la presentación. me quedo disponible a lo que... Profesora Infante, yo sé que usted tiene una pregunta, siempre tiene una pregunta. Primero felicitar a Marta, una linda carrera con mucho trabajo también, la carrera, la constelación, en fin. Y lo que ha presentado Marta es muy importante, porque es lo menos valorado de la política exterior del país. Pues se piensa que es una asistencia que es documental, en algún trámite, etc. Y a mí me tocó estar fuera de Chile un número alto de años. Y debo decir que yo siempre señalé, y se sorprendieron un poco los cónsules, que en la oficina consular, en la oficina donde se atendían los asuntos consulares del consulado general, era el lugar más importante donde iba a haber los problemas más serios que podrían afectar la imagen exterior de Chile y la forma como se trabajaba con el país. Eso es efectivo, es decir, no iba a ocurrir por una reunión multilateral, no iba a ocurrir por una reunión bilateral, con una negociación con Países Bajos, iba a ocurrir con aquella comunidad que se atendía en el consulado, porque tiene una radiación enorme dentro de su sociedad, en materia familiar, cultural, de trabajo, etc. Y por eso el apoyo al consulado es muy importante, no solamente en periodos difíciles como la pandemia, donde felizmente no había muchos jóvenes en Holanda, porque entonces no hubo jóvenes que estuvieran parados, llegaron jóvenes de otros países, algunos vivos, otros no vivos. Una pequeña anécdota que les voy a contar, como es el trabajo consular. Recibimos un correo electrónico por vía, no me acuerdo qué correo, unos padres buscando a su hija. Mi hija estaba en Working Holiday en Dinamarca y se fue a Hungría y no sabe dónde está, era periodo pandemia, así que la gente estaba muy escondida. Y no sabe dónde está, y parece que pasó por Holanda, pero dice que se le rompió el teléfono celular. Cosa muy rara. Bueno, entonces, ¿y cómo encontrarla? ¿Y dónde podrían, en fin, empezar a alertar a la policía, a todas partes? Como ese correo llega a la embajada, hay que responderlo. Y en la embajada trabajábamos 2 personas en ese momento, el resto estaba refugiado.
y con el consular de ellos. ¿Y qué pasó? Bueno, son cosas humanas. La señorita no quería tener contacto con los padres, tenía un pololo que había conocido en una parte y estaba refugiada en un pueblo X o Z. Entonces, ese tema, entenderlo con el consulado y con uno, esa mentalidad, porque los padres van a ir a la televisión después. Le van a decir, yo llamé al consulado, nadie me contestó, y nadie le importa, mi hija está sufriendo, etc. Muchos casos así, en países como europeos, en América Latina y otros casos, son muy dramáticos. En fin, entonces decir que es muy importante, una política consular fuerte, el tema de la seguridad social de los chilenos del exterior, el tema del reconocimiento de estudios, el tema del derecho de familia, etc. Y los países receptores lo valoran. Los países receptores valoran el trabajo consular que hacen los países que son serios, donde no se ocurren desviaciones de recursos, etc., donde no hay esto. También puede ocurrir que haya corrupción en consulado. ¿No es cierto? Y una última pregunta, que es la siguiente: la preparación psicológica de los cónsules. El año pasado ocurrió, o hace 2 años, un episodio en Australia, que se anunció en la televisión. Y eso es lo que da pánico, porque la televisión capta un momento y no permite la pregunta de fondo. Y ahí demoraron un poco la reacción, y después se apagó el tema, la reacción respecto de cómo abordar un tema tan delicado como el que se estaba planteando. Entonces había mucho drama también, etc. ¿Eso cómo lo están preparando? A ver, se está abordando a través de la capacitación y concientizar la responsabilidad y la delicadeza del tema. Pero tengo que señalar que también nosotras, y ahora me saco, digamos, el rol institucional y tomo el rol gremial dentro de nuestra comité permanente de diplomáticas de carrera, que es un tema que hemos puesto sobre, digamos, la agenda para que ADICA lo pueda impulsar como un interés gremial. Porque sí, si bien es cierto, tenemos muchas exigencias, muchas responsabilidades, la situación psicológica que podamos tener, y no estoy hablando de situaciones que tengan que ver necesariamente con una estabilidad de la persona, No. ¿ya? Sino más bien con que estamos expuestos a muchas situaciones de presión. Y estas situaciones de presión, y ahora lo digo con conocimiento de causa, lamentablemente cuando una persona está sufriendo un duelo, está en una situación muy compleja. Y me costó varios años entenderlo. Cuando atendí y tenía que darle la información a una mamá que se había muerto su hijo, la primera reacción es un enojo. Y es un enojo que puede llegar a ser muy irracional. Lamentablemente puede llegar a ser muy irracional. Y claro, aquí está como el tema de como se dice tradicionalmente, como matar al mensajero, ¿no? O sea, yo sentí enojo muchas veces en contra de mi persona por dar noticias. Después me tuve que dar cuenta que en realidad cuando se recurrían en el tiempo, y esto lo conversaba con los colegas de la PDI que estaban, decía, ¿cómo afrontan ustedes estas situaciones? Y ahí me van explicando ellos. Pero sí, hay mucho de autoformación y de autoconciencia. Entendemos que este es un tema que debería ser una responsabilidad institucional y, por supuesto, como gremio, como UDICA y como ADICA, lo estamos poniendo en conocimiento de la autoridad porque sí es un tema importante, embajadora. No solo tener un filtro psicológico al iniciar la carrera, que sí lo tenemos, por cierto, sino que un acompañamiento a través de los ciclos de vida y de los distintos eventos que podemos ir enfrentando, que no necesariamente son de violencia doméstica, sino que también puede ser una situación de conflicto, como tenemos ahora en tantos lugares del mundo, o de situaciones en donde lamentablemente nuestros chilenos del exterior, que no necesariamente viajan con todos los papeles al día, están siendo encarcelados y deportados en algunas situaciones súper... Algunos sí han cometido delitos, pero otros su falta, son faltas migratorias, no está regularizado y están siendo tratados como si hubiesen cometido delitos. Y créanme que esas situaciones sí, ante cualquier persona sensible, afectan en el día a día, y sería interesante, como bien dice la embajadora, que tuviéramos siempre un acompañamiento psicológico, pero es un tema que se está haciendo Difícil. difícil. La paciencia. Sí, bueno, es cuando le decía, a veces uno ve el glamour de la vida diplomática, claro, hay cosas muy entretenidas, muy bonitas realmente, pero también hay cosas que son fuertes y tienen que ver con la responsabilidad funcionaria y la preparación que tiene que tener uno, que es importante que sea en derecho internacional, en relaciones económicas internacionales,
en idiomas, pero también una fortaleza emocional que tienen que empezar desde ahora. Desde ahora, sí. La profesora Rein. Hola, muchas gracias por la presentación. Hablaste de que ibas a abordar el tema de la violencia, que lo abordaste bastante, pero también la transversalización de la perspectiva de género y el género en temas migratorios. Y eso no me quedó tan claro, no sé si lo podrías explicar un poco más o poner algunos ejemplos. Eso es uno. Y lo otro, ¿cuán permanente es esto? Porque viene probablemente un gobierno de derecha, y lo que estamos viendo en la región es que los gobiernos de derecha están eliminando instituciones de género, políticas de género, etc. Entonces, ¿qué pasa con esto en el ámbito de la Cancillería, de la diplomacia? Creo que no te voy a dar una respuesta institucional. Hago un disclaimer ahí. Solo porque en realidad no tengo una bolita de cristal para saber qué es lo que va a pasar, ¿ya? Yo creo, y ahora sí que responsablemente te digo, que Chile es un país que honra sus compromisos internacionales. Y los derechos humanos y los derechos humanos de la mujer y la labor que está llevando a cabo responsablemente el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tienen que ver con compromisos de Chile. No veo posibilidad de que haya vuelta atrás, a menos que la experta acá en la materia, nuestra embajadora Infante, tenga alguna visión. Yo veo muy enlazado el tema de los derechos humanos y los derechos de las mujeres con este tema, justamente, que de manera, como nombre de fantasía, vamos a decirlo de alguna manera, le llamamos política exterior feminista. O sea, es mi visión. No creo que haya una posibilidad de vuelta atrás. En mi visión, te digo como Marta Vargas, ¿ya? Y también como maestra en políticas públicas, a partir del año pasado, maestra en políticas públicas, perspectiva de género. No creo que haya una posibilidad. Sí, por supuesto, como todo, en género. También las que hemos estudiado el tema de género sabemos que esto es como el cuento de la ranita, ¿no? Que a veces avanzas 4 y retrocedes 2. En todo, en la vida, en general. Entonces, de ahí mi mensaje y mi esperanza también de que haya varias mujeres acá que entiendo que quieren postular a la CADE o estar en estas áreas, de que mantengamos la seriedad de nuestro compromiso y la coherencia en materia de defensa de los derechos humanos. Cualquiera sea el área en la que estemos, y ahí te vuelvo a responder el tema de la transversalización, ¿ya? El área de migración internacional tiene que ver con el énfasis en la prioridad de Chile dentro de estos ámbitos multilaterales en que se habla de temas de migración, por incluir la perspectiva de género. ¿Ya? En acuerdos, la migración también, como todo, se veía como si no tuviera género hasta hace un tiempo. Como si fuera migrantes, gente que se mueve por el mundo. Estudiantes, eso, gente que se mueve por el mundo. Pero cuando te vas dando cuenta que hay grandes flujos migratorios y que cada vez más se incluyen mujeres y menores de edad en estos flujos migratorios, es importante mantener la perspectiva migratoria dentro de los debates que se están teniendo a nivel multilateral y a nivel bilateral, y específicamente dentro de América Latina por la particularidad de nuestros movimientos migratorios. Es lo que te puedo decir en términos muy genéricos. Y no sé si te respondí los preguntas. Espero que sí. Gracias. Profesora Enríquez. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por esta ponencia absolutamente extraordinaria. Creo que trabajó a todos extraordinariamente, sí, extraordinariamente claro de qué se trata y el vínculo entre la política consular y el género. Mi pregunta es más bien a título de hipótesis. Escuchándote hablar, me voy a arriesgar. Y es lo siguiente. No sé si es posible considerar que implementar la perspectiva de género en el tema consular eventualmente ha sido menos complejo que en otros ámbitos de la política exterior, porque precisamente apunta al cuidado, a la protección, y otra vez es lo femenino. Y no sé si se corre eventualmente el riesgo de que la mayor parte de las mujeres que entran en los servicios riesgo, y estoy hablando a título de hipótesis, ¿sí? Que vayan las mujeres o que finalmente se destinen mujeres en cargos consulares más que hombres precisamente por esto, y que se perpetúe otra vez que, no obstante lo que dijo la profesora Infante, que estoy completamente de acuerdo, pero es dar vuelta a la visión, a la idea tradicional, que la alta política la hacen los hombres y los cargos menos importantes los hace la mujer.
Y perdón por lo políticamente incorrecta, pero es a título de hipótesis. No, yo creo que esto está súper... no es políticamente correcto, es un dato de la causa. Y yo creo que muchas cancillerías del mundo, yo estuve también leyendo justamente de la evolución de la carrera de la mujer en el servicio exterior mexicano, normalmente se le daban cargos de cónsules a las mujeres. Y también estaba asociado a un tema de cuidado. Pero que yo creo que es un dato de la causa, te digo que al final es una cosa un poco extraña, pero también personalmente no me molesta. ¿Ya? O sea, de verdad, yo llegué a México, la primera, bueno, ustedes saben que fue cónsul de Chile en México, Gabriela Mistral. Sí, sí, Y claro. eso fue hace más de 80 años. Sí, sí, sí. Y un país que no tiene violencia contra la mujer. No. Y eran otros momentos de nombramiento de cónsules, porque ella no era una funcionaria de carrera, tenía un cargo más bien móvil. Entonces, cuando yo llego y me instalo en mi oficina como cónsul general de Chile en México, digo, bueno, ¿cuántas cónsules han habido? Y todos miran el techo. No, señora Partas, puros hombres han venido acá. Sí, no, y de hecho las primeras conversaciones eran las siguientes. Hola, quiero hablar con el cónsul. Sí, está hablando con la cónsul. Usted es la secretaria del cónsul, ¿no? No, yo soy la cónsul general. Ay, que tiene una voz tan de niñita. Así. Y no fue una llamada telefónica, fueron varias, hasta que de repente hubo una cultura que a mí me emocionó, porque al final de mi... Justo te cumplí como un año de regreso en Chile. Quienes se organizaron para hacerme la despedida de la comunidad fueron las mujeres. Y me hicieron una despedida maravillosa, te juro que lloraba. Y le dijeron a la embajadora, queremos que solamente vengan mujeres. ¿Por qué? Porque es nuestra primera cónsul, nosotros estamos orgullosos y queremos que el gobierno de Chile siga mandándonos mujeres porque ha hecho un trabajo maravilloso con nosotros. Te digo, no, personalmente a mí no me molesta, no lo veo como algo negativo que se nos asocia a los cuidados. No veo algo negativo, pero también puedo entenderte que puede ser... Yo no lo planteé como Claro. negativo, simplemente constatando Sí. lo que en definitiva dice Sí. la literatura que ha investigado, que está investigando el tema de género y política exterior. Es lo que la mayor parte de la literatura indica. Sí. Es eso. No lo Claro, veo ahora, como- ¿qué estoy tenemos que constatando dar el la hecho. pelea? Dar la pelea nosotros ahora, de vuelta me pongo el saco de gremial. Tenemos que dar la Sí. pelea y a medida que vamos creciendo en la carrera también vamos teniendo espacios de poder entrar en espacios de decisión. Sí. ¿Ya? Y ojalá cada vez haya más. Estas estadísticas que le di al principio de la presentación, me encantaría que el próximo año fueran creciendo de más en más y que de año en año se fueran admitiendo más mujeres en la academia diplomática. Y una cosa que a mí me causa mucha curiosidad, cuando entré yo a la academia, el 2022, éramos una de las pocas generaciones de esa época que éramos mitad y mitad. Y me decían, oye, pero no es raro que haya mitad de mujeres, ¿cómo están entrando tantas mujeres? Y yo ya sabía en esa época, decía, pero si está súper estadísticamente probado que en Chile las personas que egresan de la universidad mayoritariamente somos mujeres, y es más, las que egresamos con las mejores calificaciones son mayoritariamente mujeres. ¿Por qué el ingreso a la academia diplomática con una selección absolutamente transparente no puede reflejar esa realidad país? Se supone que aquí estamos, entre comillas, no decir, perdón, tómenlo bien. Humildemente les digo, nos decíamos, estamos los mejores, los que pasamos todos los filtros. ¿Por qué no podemos ser 50 y 50? Si es el reflejo, incluso deberíamos ser 64, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, claro, es un tema que sería interesante como de ir viendo. Mi intuición y mi explicación a la materia es que sí, es una realidad, que a nosotros, siendo las mejores en términos de estudio, se nos cruza un ciclo de vida vital que está relacionado con los cuidados. Y si no es el embarazo, si no es el matrimonio, si no es cuidar a los papás ancianos, si no es cuidar, siempre estamos cuidando a alguien. De verdad, es un dato de la causa. Y asumiendo ese dato de la causa y siendo consciente, y eso es un tema que es labor institucional también, se me olvidó decirles también en respuesta al tema de qué está haciendo Cancillería. Se propusieron dos metas. Una tenía que ver con la certificación. ¿Cómo se llama la ley de cuidado? La ley de mujeres cuidadoras. no es esa, es la otra, es la que tiene que ver con conciliación de vida laboral y trabajo como una norma del Ministerio del Trabajo. Y en paralelo, otra que tiene que ver con el PNUD. Se propusieron varias metas a nivel institucional y esas metas lograron una certificación que se llama certificación oro. Esto fue hace más o menos un mes atrás, ¿no más? Y el lunes vamos a tener una actividad justamente de sociabilización y celebración de qué significa, en términos de Cancillería, esta certificación que tenemos que mantener en el tiempo.
como una muestra de compromiso institucional sobre la materia. Yo encuentro que todavía es poco, y sobre todo para las mujeres del servicio exterior, porque cuando estás afuera, a ver, al final del día también somos migrantes las mujeres que... ¿ya? O sea, en mi caso particular, yo me muevo con mi familia, tengo 3 niños chiquitos y mi marido se mueve conmigo, ¿ya? Y mi marido todavía tiene que dar explicaciones cuando le preguntan, ¿y qué hace tu marido? Y digo, bueno, ¿cómo que va a hacer mi marido? Tenemos 3 niños, o sea, tiene muchas cosas que hacer, ¿ya? Pero son explicaciones que todavía te pide la gente, ¿ya? Entonces, yo esperaría, te digo, que se mantenga este compromiso y que este sello oro pueda ser sello platino, porque hay muchas cosas que quedaron pendientes, pero por lo menos reconozco que es una muestra de voluntad de la autoridad. Eso. Muchas gracias. Bueno, primero yo quería decir que estoy como muy maravillada con el trabajo que se hace. Yo soy migrante y bueno, también estoy con estatus de refugiada, entonces conozco de primera mano, pero de mi país, que es Colombia, como el trabajo consular que se hace, la importancia que significa para uno como migrante tener como ese apoyo en el extranjero. Y mi pregunta va hacia, bueno, hablando de este tema de cómo se relacionan las mujeres con el cuidado, que más allá de una discusión casi como filosófica que uno pueda tener si debería o no debería, la realidad es que es, y va a ser por mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son como los principales obstáculos que se tiene a nivel consular, obviamente, en las diferentes regiones o en los diferentes lugares del mundo donde existen misiones consulares de Chile? Relacionado como a qué tan fácil es brindar apoyo en situaciones de violencia, pero específicamente cuando hay niñeces involucradas. Porque como que a veces pienso que hay países que quizá tienen como más resguardos, cuando por ejemplo esa niñez involucrada puede ser hija de un nacional, como, no sé, como por ejemplo... No tengo idea, pero pienso quizá Europa puede ser un lugar complicado para trabajar como con niñeces si la niñez en específico nació allá, por ejemplo. Pero la madre es chilena. Como, ¿qué tan...? Sí, ¿Cómo? mira, ahí justamente el enfoque de género nos vuelve a servir, porque se trata de una situación súper interseccional. Estás hablando de una persona migrante, una persona eventualmente menor de edad, que tiene dependencia o eventualmente tiene doble nacionalidad, y vamos a decir la mamá, también me ha tocado papá, a pedir apoyo por la situación de violencia que pueda estar viviendo su hijo o hija. Es súper complicado porque en el fondo tú cuando vas con tu trabajo consular, si bien es cierto la relación de bien de relaciones consulares reconoce el derecho de tú como autoridad de cónsul de brindar protección, esa protección no puede bajo ningún motivo pasarse por sobre la norma del país donde estás. Y si estamos hablando de algún derecho de familia, incluso constitucionalmente, te pueden tocar casos súper complejos y súper dolorosos en donde la persona, tú puedes decir, le puedo brindar apoyo a la mamá para que se vaya, pero como ese niño tiene doble nacionalidad, en la medida que no se resuelva la situación en tribunales, ese niño tiene que permanecer en el país vamos a decir, del papá agresor, ¿ya? Suponiendo que el papá sea nacional de Israel. Y tú no le puedes, bajo ninguna circunstancia, decirle a la señora, secuestra a ese niño y lléveselo. ¿Ya? O sea, no puedes. Y son situaciones dolorosas que tocan. Eso no debería. Realmente toca enfrentar, o sea, existe una pregunta súper vigente porque es una pregunta de nuestro trabajo consular y en situaciones en donde al final del día te toca bajar las manos y decirle, usted señora tiene la decisión, o sea, sus papás le están pagando el pasaje para que se devuelva, pero es porque me quiero ir con mi niño. Tienen que resolver el tema en tribunales, pero es que el tribunal está corrupto, es que el papá tiene contacto con tribunales y me esconden la causa. Créeme que son situaciones súper dolorosas en donde cuando yo les explicaba en algún momento que a mí me tocó recibir casos que venían de cónsules anteriores y dejar casos abiertos que yo sabía que no iban a resolver, tienen que ver cuando hay menores de edad involucrados, están inscritos como nacionales del país de donde es el agresor. Y a nivel como región, o sea, me imagino como
hay diferencia como hay países más complicados. claro, o sí, menos ¿qué países complicados? son más complicados? No Son te como podría, no te podría dar una generalidad porque tendría que ser el estudio. Entonces sería muy irresponsable de mi parte decir que hay países más complicados o no, pero sí te podría decir que las legislaciones más complicadas tienen que ver cuando el derecho de familia le otorga un montón de, digamos, de tuiciones o de amarres al papá. Vamos a decir que el papá es agresor, eventualmente puede ser que la mamá sea agresora, ¿eh? O sea, estoy haciendo una generalización, ya no. Pero eventualmente, y te voy a decir que claro, que cuando hay cuestiones que están amarradas a la Constitución, normalmente los jueces son muy respetuosos de eso y son muy nacionalistas por lo demás, y te dicen, este niño primero es de este país. Por lo tanto, si no contamos con la tuición completa para la mamá, ella difícilmente se lo puede llevar del país sin la autorización del tribunal. Y son casos dolorosos y casos del día a día y más frecuentes de lo que tú te puedas imaginar. Embajadora. Bueno, no, agradecer en primer lugar la presentación, muy interesante. Yo había tenido la oportunidad de pues, escuchar la rendición de cuentas sobre la política exterior feminista, pero claro, se abordan tantos temas que es muy general y me parece que el área consular es bien, bien interesante y también bastante práctica. Quiero hacer un pequeño comentario sobre el caso de Costa Rica y luego una pregunta. En el caso nuestro, hay una participación bastante importante de las mujeres en el servicio exterior. Ahora estaba viendo unos datos que precisamente presentó la viceministra cuando vino aquí al IEI, no sé si fue el año pasado, que nosotros tenemos más mujeres en la carrera diplomática que hombres, como un 50 y algo %. Ya cuando analizamos, y más mujeres embajadoras, 26 de 41 embajadores de carrera. Ya cuando analizamos todos los números de los embajadores de carrera y políticos, ya ahí bajamos un poco, igual así, es digamos, comparativamente a nivel global, estamos como en el 5º puesto, con un 48% de mujeres embajadoras de carrera y política. Y también cuando vemos dentro de la Cancillería los cargos que ocupan las embajadoras de carrera, también hay más directoras internas, que claro, son puestos muy importantes, pero también son puestos de mucho desgaste, de mucho trabajo, y menos embajadoras nombradas en el exterior. Sí, igual es un número importante, pero el porcentaje iba bajando ya como a 40. Bueno, no, las compañeras que estudiaron la política exterior feminista en Costa Rica, o ese tema en Costa Rica, pues es una circunstancia que en algunos países de América Central hay mucha participación femenina en el servicio público en general. Aunque no tenemos una política exterior feminista como tal, aunque sí hemos trabajado algunos temas, pero más en el ámbito multilateral, ¿verdad? De apoyo a ciertos temas, de la Secretaría General de Naciones Unidas, una mujer, esos temas. También en los tribunales internacionales, el apoyo para candidaturas de mujeres, y lo consular menos. Porque no hemos desarrollado tanto el tema de la protección consular. Costa Rica tradicionalmente no fue un país donde las personas migraran tanto, pero la realidad es que también hay costarricenses en todas partes. Ahora todos somos globalizados. Entonces me parece bien interesante el trabajo que han venido haciendo en el tema de la protección consular en general y sobre todo el tema de violencia de género. Veo que ustedes, bueno, un gran logro que tengan un personal, digamos, profesional, psicólogo, abogada también, que las dos que mencionaste. Es asistente social, más que pueden apoyar, digamos, al cónsul que está afuera. Para entenderlo, una de las metas que se les pide a nuestros consulados, algunos las consiguen de manera más, digamos, asertiva que otros, es tener una red de apoyo in situ, de abogados pro bono o de abogados en la materia expertos en derecho de familia y puedan dar orientación. En todos los países tienen costos. Eso te iba a preguntar un poco, siguiendo la línea de la pregunta, ¿cómo era la relación con las autoridades del país sede que trabajan, digamos, con el Instituto de la Mujer de México, de Sudáfrica, o cómo se genera esa relación? Porque a veces el cónsul no tiene recursos.
No, existe un mandato en el ideal de que puedan establecer redes de apoyo locales, que pueden ser las mismas instituciones cuando están súper sólidas, los institutos de las mujeres o servicios a las mujeres, hay algunas que están súper sólidas y tienen casas de acogida. A veces dentro del país, pero a veces también dentro del mismo país hay diferencias entre las regiones, ¿no? Pero el ideal sería eso, que la primera derivación de nuestros cónsules sea con las redes de acogida locales, que incluso pueden ser ONGs. ¿Ya? Pero depende ahí sí que mucho, como te digo, estamos trabajando, formando, sensibilizando, estamos haciendo camino al andar. El ideal sería que tú fueras a un consulado y inmediatamente te dijera, tengo una lista de abogados que te van a ayudar. A veces funciona. Ah, otra cosa también, a veces la gente no quiere relacionarse con los abogados locales porque tiene miedo y tiene la sensación de corrupción local y prefiere conversar con alguien que tenga... A veces tenía un grupo de locales súper lindos, pero eran locales, digamos, eran nacionales del país, y no querían hablar con ellos porque no querían escuchar acento. Para las personas agredidas, escuchar el acento que los rodea, imagínate el idioma cuando son países, los revictimiza. Y lo único que piden es hablar con él o la cónsul porque quieren hablar con alguien con acento chileno, imagínate. O sea, de verdad hay situaciones que son súper... y se dan, o sea, no estoy inventando. Y bueno que me habla usted, y aunque tú no les soluciones nada, lo único que quieren es volver a escuchar el acento. Entonces, como una manera de contención tenemos esta psicóloga y esta asistente social, pero en términos prácticos, cuando las soluciones son jurídicas, hay que buscarlas en el país donde estás. Y eso a veces se puede y a veces no se puede. Es una realidad. Y otra pregunta que va un poco más allá del ámbito de la atención de la violencia, pero vi que en alguno de los metas que ustedes tenían era fomentar el desarrollo de redes o organizaciones de, digamos, de chilenos residentes Sí. me parece bastante interesante porque además del apoyo, la protección, hay como un tema de conservar las costumbres, de promover la identidad, de... ¿Ustedes como Cancillería en Chile tienen alguna política sobre ese tema del trabajo con la diáspora, más allá, digamos, de la parte, digamos, de protección, sino como desde un punto de vista más promoción y... Sí, bueno, hay temas aquí en los que no abordé porque son más generales, pero está la Dirección para la Comunidad de Chilenos y Chilenas en el Exterior y existen fondos. Pero como todo en Chile, también somos súper leguleyos, entonces muchas veces que me toca la realidad, las asociaciones de chilenos residentes en el exterior en algún minuto tuvieron personalidad jurídica y como normalmente van envejeciendo sus líderes, no se van perpetuando en el tiempo y lo que más hay ahora en el exterior son redes. Y esas redes, al no tener personalidad jurídica, difícilmente pueden postular al fondo concursable. En algunos países sí se hace. La semana pasada hubo un festival de jazz organizado por la comunidad de chilenos en Francia. ¿Ya? Hay festivales de cine y participación, pero lamentablemente La institución cultural también. la DIRAC también entrega apoyo a los artistas en el exterior. Sí se hacen bastantes esfuerzos, te digo, pero hablando concretamente de las redes, claro, de las redes, tiene que ver bastante de vuelta con el liderazgo de la cónsul, la capacidad de aglutinar. Oye, chiquillos, les decía, chiquillas, juntémonos a tomar café. Y nos juntábamos a tomar café, cada uno se pagaba su café. Y hablábamos de las ideas, pero así, o sea, de verdad, porque yo no tenía dinero para decir, oye, vamos a hacer una gran fiesta en el consulado. No existen recursos para eso. Pero ya lo entendía, entonces les decía transparentemente, ¿quieren que nos juntemos? Y ellas hacían sus ferias de emprendedoras y me invitaban y eran súper felices con que estuviéramos ahí participando, apoyándolas, me hacían consultas consulares en el camino. Entonces, también tenemos que irnos adaptando a esa nueva sociabilidad, ¿se podría decir? Ya no nos relacionamos como antes, que íbamos como, no sé, al club del adulto mayor, no sé cuántito. En algunos lugares sí, en el sur de Argentina se siguen conservando los grupos organizados de chilenos en el exterior, y en otros lugares que particularmente con el exilio se aglutinaron. Pero hay una realidad, la gente grande se está muriendo y los más jóvenes no necesariamente están siguiendo las mismas prácticas. Pero sí, respondiendo a su pregunta, sí se trabaja en la materia. Y el área de la SUBREI trabaja con mujeres emprendedoras. También trabaja en el comercio, la postura de empresas chilenas en el exterior, que estén compuestas mayoritariamente por mujeres, se promocionan, se incluyen en las ferias.
Esa es otra área de la política feminista, no me metí porque no es mi área, pero sí existe. Sobre el libro. Ah, el libro. Lo que pasa es que Ah. este libro, Yo dije yo. sí, no, este es una de las labores de Comudica, con el apoyo del Instituto de Estudios Internacionales y también de Anika, que va a ser nuestro financista editor, es hacer un libro sobre las mujeres en la diplomacia chilena. ¿Ya? Este proceso de elaboración son ensayos estos, los que digamos ya van a ver la luz pronto. Creo que se recibieron 17 propuestas de ensayo. Esto fue abierto, fue más allá del ministerio a diferentes institutos de estudios internacionales. Hay algunos que están haciendo colegas de Cancillería, hombres y mujeres, y van a investigar y van a hacer perfiles acerca de las mujeres, del aporte de las mujeres en la política exterior de Chile. ¿Ya? Así que estamos súper expectantes y espero que el comité editorial trabaje bien para que de aquí, por lo menos de aquí a marzo del próximo año, nuestro periodo yo soy la secretaria del comité, se llama Comudica, Comité Permanente de Mujeres del Servicio Exterior de Chile, pueda cerrar este periodo, este legado con el libro. Estamos trabajando también, no nos ha resultado, pero estamos intentando conseguir financiamiento para hacer mentorías, para que las colegas, que yo me defino como viejas, más viejas, podamos ir dando mentorías a colegas jóvenes, pero más personalizadas, respecto de las particularidades del servicio exterior para mujeres. Volvemos a tener cuidado, porque sí, típico, hay temas súper prácticos, es como, oye, ¿cómo lo hago para tener un hijo en el exterior? O sea, ¿cómo? Porque hay miedo, o sea, ¿cómo se hace? No sé, ¿cómo se cobra el seguro médico? ¿Qué tengo que avisar? ¿Cómo curso la licencia, el prenatal, el postnatal? Hay cuestiones que difícilmente las conversamos con los colegas porque los varones no tienen idea. Y Deberían sí, deberían tener el trabajo de hombres y mujeres en la calle, se debería entender, pero al final, los hombres tienen pareja. sí, sí. Pero bueno, estamos ahí en esos planes como nuestra Comudica, no sé si los vamos a conseguir todos, pero por lo menos ya con el libro creo que va a dar un lindo legado. Sí. Así que nada, gracias de nuevo por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Yo voy a aprovechar rápido el anuncio. Entre el 4 y el 5 de diciembre tenemos el congreso con la Organización Mundial del Comercio de Género y Comercio aquí en el instituto y acaba de salir el Call for Papers, así que postulen por favor todos nuestros estudiantes que están aquí. Quiero agradecerle mucho a Marta el haber venido, el haberse tomado su tiempo, además haber preparado la presentación para nosotros. Esto está disponible en nuestras redes, como ustedes saben, para futuras consultas y desearles mucho éxito, que sigan en esta misma línea. Yo también creo que mientras más uno logre institucionalizar las cosas, más persisten en el tiempo y creo que en eso este periodo ha sido muy bueno para esto. Así que Marta, muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias a todas y todo por estar con nosotros. Yo me tengo una confusión. La división de servicios